Curso de Constelaciones Familiares, tercera parte. Hoy vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente en el video anterior, que es la necesidad de equilibrio. ¿Qué otro factor en nuestra alma provoca enfermedades y una muerte temprana? Se trata de la necesidad instintiva de equilibrio. Por su intensidad, se parece a los movimientos de la buena conciencia y se experimenta como parte de nuestros actos de conciencia. En el momento de compensar, es decir, darle algo similar a alguien que nos dio algo anteriormente, nos sentimos aliviados. Antes de esto, sentimos culpabilidad hacia él o ella. Después sentimos alivio en nuestra conciencia y nos sentimos libres de cualquier obligación. Para los seres humanos es una necesidad irresistible dar algo equivalente a lo que recibimos de otras personas. Esta necesidad es la base del intercambio de nuestras relaciones. Solo si damos algo semejante a quienes nos dieron algo o incluso más valioso, la relación se conserva y se profundiza de forma constante. ¿Qué tiene que ver esta necesidad con una enfermedad o con una muerte a una edad joven? Para aliviar nuestra conciencia, pagamos una ganancia con una pérdida, logrando así una compensación. Pensamos que no debemos comprar nada sin pagar con algo equivalente o incluso más caro. Después nos sentimos aliviados. El ejemplo más extremo donde podemos observar esta conducta es en la expiación por una culpa, cuando cometimos alguna falta en relación con otra persona. También funciona si lo miramos en el sentido inverso. Cuando otras personas nos han hecho daño, impulsados por la necesidad de equilibrio, aplicamos la siguiente frase bajo el atractivo nombre de la justicia: ojo por ojo, diente por diente. Esto no aplica solamente para quienes nos rodean, sino para nosotros mismos, cuando experimentamos la necesidad de expiar. La expiación significa, en este sentido, lo que le hice a otra persona, también lo voy a hacer conmigo mismo. O bien, lo que me hizo otra persona se lo devolveré con creces. Sabemos muy bien lo que significa lo anterior con respecto a las relaciones de grupos o pueblos enemistados. Regresemos a la buena conciencia. Con la expiación, en el nombre de la justicia, recuperamos nuestra buena conciencia y por ende nuestro derecho a la pertenencia a nuestra familia o grupo. Lo mismo aplica para las personas que están sujetas a nuestra justicia. ¡Qué palabra tan horrible! Sentimos alivio y muchas veces también lo sienten los demás. En última instancia, imponer justicia significa aniquilarlos. Ambas partes esperan dicha justicia en su alma con la conciencia tranquila. Curiosamente, casi no nos damos cuenta de lo absurdo que es esta idea con todas sus consecuencias atroces. Estamos demasiado involucrados como partes del campo espiritual que espera y desea la justicia. A menudo ni siquiera notamos que esta necesidad nos hace perder el control, incluso nos olvidamos de la humanidad. ¿Cómo podemos escapar de esta necesidad que provoca enfermedades en nosotros y en los demás y que literalmente puede llegar a costar la vida? Nos dejamos llevar a otro campo espiritual, a un campo humano en lugar de inhumano, en el cual dejamos atrás nuestra diferenciación habitual de lo bueno y lo malo y al mismo tiempo la diferenciación de vida y muerte. Ahora te invito
a que realicemos esta meditación. Se llama el otro amor. Nos centramos con amor en nuestro cuerpo. Pasamos por sus órganos con profunda entrega a las heridas ocasionadas, especialmente a nuestro corazón. Late al ritmo de un corazón eterno, del cual emana toda la vida. Una vida con amor y en sintonía con él. Nos calmamos y silenciamos. Nuestro corazón late en sintonía con el mundo, tal como es. También con todo lo que no queremos reconocer. Late en sintonía con nuestra culpa y la culpa de aquellos con los que estamos enfadados y con los que nos provocan miedo. Les damos un lugar en nuestro corazón. Nos entregamos internamente a este latido del corazón y nos hacemos uno con él. De repente, nuestro cuerpo se relaja. Todo encuentra su lugar en él. Todo late en sintonía con él. Pertenecemos a nuestro cuerpo y todo nuestro cuerpo nos pertenece. Estamos plenamente conscientes de todo nuestro cuerpo. Ahí estamos presentes, totalmente presentes. Entregamos a un poder creador todo lo que nos causa dolor, a nosotros y a los demás. Lo soltamos y sentimos una profunda paz. Recuperamos el amor, la paz interna y la paz de los demás. La paz con nuestro pasado, la paz con nuestra culpa y sus consecuencias, la paz con la culpa de los demás, sea lo que sea aquello que nos han hecho en el pasado o presente, y sentimos el efecto sanador de esta entrega a lo que es y fue. Aquí pertenecemos. Todo puede sanar, ser abarcado por la vida en su plenitud, sin culpa, sin expiación, sin justicia, en un flujo eterno, hacia un mar infinito, sin el bien y el mal, con todo a la misma medida, presente, con amor. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de retrospección. Aquí es tiempo de introspección. Veo hacia atrás a las comprensiones que me permitieron ver el alcance de los movimientos dentro de nuestra alma y su impacto sobre nuestra salud y nuestra alegría de vivir. A menudo, en lugar de incrementarla, la disminuye. En lugar de ayudar, la restringe. Tomando en cuenta sus consecuencias sobre nuestras enfermedades y observando el grado de negligencia con la que se tratan estas comprensiones en la prevención de nuestro sistema de salud, siento dolor. Aquí se trata de retomar traumas infantiles y regresar a los sentimientos que experimentamos al sentir la separación de nuestra madre. Así, podemos darnos cuenta del impacto que tienen sobre nuestra vida y nuestras relaciones posteriores, después
haremos unos ejercicios internos para resolver estos traumas de separación y encontrar una nueva amplitud después de la estrechez. Estos ejercicios están al servicio de la vida y del amor que nos permite encontrarnos con nosotros mismos y con otros para ser y estar felices. Vamos a comenzar con nuestra madre. La relación más entrañable que experimentamos a lo largo de nuestra vida es la relación con nuestra madre. Esta relación nos dio la vida, pero no solo eso. Nuestra madre nos dio la vida junto con nuestro padre, empezando con el óvulo fecundado en su vientre, el largo embarazo durante el cual nos desarrollamos en su vientre en total e íntima sintonía. Fue así durante 9 meses, hasta que nos convertimos en un ser humano completo, listo para el nacimiento y la separación de ella, para ver la luz del mundo como ser humano e inhalar por primera vez como recién nacido. ¿A dónde llegamos después de nuestro nacimiento? Al pecho materno. Ahí recibimos el primer alimento para nuestra propia circulación sanguínea. La leche de ella, la leche de nuestra madre, fue vital para nosotros. ¿Dónde más el milagro de la vida nos parece más misterioso y extraordinario que en esta unidad total y completa con nuestra madre que lo abarca todo desde el inicio mismo? ¿Qué queda más adelante de esta unión cuando, paso por paso, nos separamos de ella y de nuestro Padre para convertirnos en seres autónomos? Cuando dejamos el seno de nuestra familia para volver a nacer ahora en un mundo externo, perdimos a nuestra madre y con ella a nuestro Padre. Perdimos en ocasiones nuestro amor para ellos y su amor para nosotros. Nos llevamos su amor a este segundo nacimiento, a nuestra vida independiente, o rechazamos este amor. Por ejemplo, debido a los reclamos. ¿Qué nos hizo sentir superior a ellos? Como si nosotros fuéramos los grandes y ellos los pequeños. Este proceso de convertirnos en seres independientes y ser independientes ¿nos enriqueció a nivel interno? ¿O más bien nos hizo más pobres e insignificantes? ¿Realmente nos hicimos más aplicados para convertirnos en adultos? ¿Realmente estamos listos para transmitir la vida en todo su amplio sentido? ¿Intervino algo entre ellos y nosotros? Quizá una separación dolorosa de ella y de nuestro Padre, que puso término a la felicidad original que solíamos sentir en su presencia. Fuimos unidos antes de tiempo con el lado paterno de nuestro crecimiento y la seriedad de la vida. Extrañamos esta etapa inicial de felicidad y nos olvidamos de lo grande e íntimo de ella. ¿Cuál es la experiencia que todos tenemos que vivir en algún momento? Para algunos es un poco más duro, para otros resulta más fácil. Estoy hablando de la separación y del dolor que conlleva esta experiencia. Debemos tomar en cuenta otro aspecto. La relación con nuestra madre se ve reflejada y continuada en nuestras relaciones con otras personas. En particular en nuestras relaciones con nuestra pareja y nuestros hijos. Prosigue también en nuestro trabajo y en nuestra profesión.
Si en esta relación con nuestra madre hubiese ocurrido algo que nos separó de ella, incluso por poco tiempo, el dolor queda y nos afectará por el resto de nuestra vida. Nos afectará en las relaciones con otras personas y en las expectativas que ellos tienen con respecto a nosotros y viceversa. Ahora te propongo que realicemos otra meditación. Esta meditación se llama el dolor de separación. Nos serenamos y regresamos a nuestra niñez. Esperamos un rato hasta poder percibir a nuestra madre frente a nosotros. ¿Cuál es nuestro movimiento interno al estar frente a ella? ¿Nos sentimos atraídos? ¿Queremos acercarnos despreocupadamente y abrazarla? ¿Retrocedemos ante ella y quizá no queremos tener nada que ver con ella? Al querer retroceder, nos contenemos y nos quedamos inmóviles. Al cabo de un rato, sentimos el dolor de separación, sin poder recordar de inmediato qué fue lo que pasó entre nosotros y nuestra madre. Lo que hubo fue una separación cuando la necesitábamos con urgencia, por la razón que haya sido. Estábamos esperando a nuestra madre. Nos urgía ir con ella, pero no podíamos. ¿Qué sentíamos? ¿Qué emociones? ¿Qué desesperación? ¿Qué coraje? ¿Qué tristeza? ¿Qué dolor? ¿Será que la dimos por perdida? ¿Tomamos la decisión de ya no ir con ella para no volver a sentir ese dolor? No importa cuáles fueron las circunstancias que nos separaron de nuestra madre, aún por un momento, para nosotros fue una eternidad. A partir de ese momento fuimos diferentes. En lugar de acercarnos a nuestra madre, nos quedamos inmóviles y distanciados. Ya no queríamos volver a sentir ese dolor. ¿A dónde se fueron de repente las imágenes y los recuerdos felices de nuestra cercanía con ella? Como si nunca hubieran existido. Nos experimentamos separados de ella. Sufrimos un trauma al querer movernos en cierta situación, pero en la que no podíamos o no nos dejaban. Sentíamos tanta impotencia que no nos podíamos mover. En lugar de movernos, nos quedamos congelados. Ante el trauma de la separación de nuestra madre siendo niños, nos quedamos inmovilizados ante ella. En lugar de acercarnos, nos distanciamos. No queríamos volver a sentir el dolor de separación. ¿Cuál fue la consecuencia? En nuestras relaciones posteriores nos retraeremos. Si bien es cierto que quisimos acercarnos a otras personas, como lo solíamos hacer antes de experimentar el dolor de la separación de nuestra madre, cada paso hacia el otro despertaba en nuestro cuerpo y en nuestra alma el muy arraigado recuerdo del dolor de aquel entonces. En lugar de acercarnos a otros, de acuerdo con lo que anhelamos ardiente e internamente, nos detenemos. Nos hacemos inaccesibles para ellos en cuanto a nuestros sentimientos más íntimos. ¿Cómo podemos volver a encontrarnos con nuestra madre, con la de aquel entonces?
cómo podemos volver a encontrarnos con otras personas de las cuales estamos separadas. ¿Cómo podemos recuperar nuestra alegría de vivir? Primero, regresamos internamente al tiempo antes de experimentar el dolor de separación de nuestra madre, cuando nos sentíamos cerca de ella en todos los sentidos, seguros, acogidos, en casa. Regresamos al tiempo en que nos contuvo en su vientre, cuando fuimos uno junto con ella, con su sangre, su respiración, su latido del corazón, uno solo con sus esperanzas, sus preocupaciones, los miedos de que fuéramos a nacer sanos, uno con su esperanza y su voluntad de asumir el riesgo de un parto. De repente, su vientre se nos hizo demasiado pequeño. A pesar de sentirnos tan protegidos, quisimos salir. Así fue que nacimos y vimos la luz, con esfuerzos, en una lucha por la vida, tanto para nosotros como para ella. De repente, ahí estábamos, presentes en otro lugar. Pero regresamos inmediatamente a ella, a sus brazos, a su corazón y a su pecho. Bebimos y descansamos exhaustos en sus brazos. Después empezó el largo período durante el cual ella y nuestro padre se preocuparon intensamente por nosotros. Día y noche nos cuidaron para asegurar nuestro bienestar. Cuando ellos no podían estar en persona, nos dejaban a cargo de otros seres queridos, nuestra abuela o los hermanos mayores, los tíos, las tías. Ellos formaban parte de nuestra gran familia. Ahora damos amplio espacio a estas experiencias que viven dentro de nosotros, igual que en aquel entonces nos sentimos protegidos y en casa. Con estas experiencias felices en nuestro corazón y en nuestros sentimientos, vemos hacia los ojos de nuestra madre. Ella está frente a nosotros, a cierta distancia, nosotros frente a ella. Al mismo tiempo sentimos qué fue lo que cambió en nosotros después de la experiencia de separación y de nuestro dolor. Recordando el tiempo feliz antes de que eso ocurriera y el amor profundo que sentimos de su parte día tras día, cuando buscábamos su cercanía, nos atrevemos a dar un pequeño paso hacia nuestra madre, hacia ella, dejando atrás el dolor y el trauma de la separación. Si logramos dar este pequeño paso, sentimos un hondo respiro. Luego esperamos. Seguimos mirando a nuestra madre a los ojos, hasta encontrar el valor y la fuerza para dar el siguiente paso, y luego el siguiente y otro más, hasta encontrarnos felizmente en sus brazos. Finalmente, de nuevo, con ella en casa. Después de esta experiencia, regresamos con las personas de las cuales nos alejamos como consecuencia de nuestro trauma de separación durante la infancia, a pesar de habernos sentido tan atraídos por ellas. Las imaginamos paradas a distancia. Les vemos a los ojos, recordando nuestro acercamiento con nuestra madre. Ahora nos atrevemos a dar aquí también este pequeño paso, con amor, a pesar de nuestros miedos y experiencias
que nos habían separado internamente de ellos. Nos tomamos todo el tiempo necesario hasta lograr un movimiento hacia ellos. Y después, ¿cuál es el resultado? Estamos listos para una vida plena, una vida completa y feliz, listos para la sanación de viejas heridas y listos para un actuar decisivo al servicio de la vida, de nuestra vida y de la vida de muchos. La relación que una persona tiene con su madre habla de la relación que tiene con su propio cuerpo. Si nos sentimos separados de nuestra madre y nos alejamos de ella, del mismo modo nos sentimos separados de nuestro cuerpo y nos alejamos de él. Ciertos caminos espirituales en los cuales muchos quieren sobresalir, a menudo con terribles exageraciones, como por ejemplo las estillitas de la antigüedad cristiana, o en la actualidad muchos yogis, se excluye a la madre. Lo mismo ocurre con Jesús, según se nos ha transmitido, cuando se aleja de su madre y reconoce a Dios como su Padre. ¿Cómo se pueden reencontrar estas personas con su cuerpo? Pueden lograrlo reencontrándose con su madre. Si después de separarse de ella por las razones que fuesen, regresan a la madre con amor, se encuentran en sintonía con la vida completa. Al reconocer cómo ellos y nosotros nos hayamos relacionados con nuestra madre y cómo experimentamos la separación de ella, ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros y a otros? ¿Cómo podemos ser de ayuda para la salud de ellos y de nosotros de manera amplia y duradera? Nosotros y ellos regresamos con amor a nuestra madre.